No, no, ahí sí, vamos de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que quiero pedirle un aplauso a María del Mar Ramón, al Pitu Salvatierra. A mí también, ¿por qué no? Decirles que Ofelia no pudo venir, muchos de ustedes, sí, la verdad que lo recontra lamentamos también, pero bueno, acá vamos a bancar un ratito entre todes, ¿no? Nuestra idea también es como poder conversar un poco y que sea una especie de conversatorio esto. Gracias por estar acá, los que vinieron, porque la verdad que el día está precioso afuera, hay bandas tocando por todas partes y acá hay un grupo de nerds que quiso venir a escuchar una charla en el medio de un festival. Así que un aplauso para ustedes y muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos un poco de miedo de estar muy solitos, pero al final hay un montón de gente. Así que de verdad estamos contentísimos y conmovidos y todo. Bueno, les cuento que cuando armamos este panel, que en realidad yo lo hice pensando que me copaba el Pitu, me copaba María del Mar, me copaba Ofelia, igual ya vamos a soltar. Ofelia no vino, dejamos... y bueno, ese era todo el eje de mi charla, la verdad. Y después desde Tecnópolis me pidieron que por favor escribiera una gacetilla, como un resumen de qué se iba a tratar la charla. Y ahí divagué, medio como que puse, bueno, María del Mar es inmigrante y el Pitu es villero. Y entonces ninguno de los que estamos acá somos un hombre blanco. Y después la verdad que conversando sobre la charla con mis compañeros, con mis colegas, nos terminamos dando cuenta que en realidad era un poco chanta de nuestra parte decir que nosotros representábamos aquella cosa que no era el hombre blanco, ¿no? Y que entonces nos íbamos a poner en un lugar de representación de las masas sufrientes. No, la verdad, por ahí el Pitu sí, Mar, tiene unas historias un poquito más... Pero en el fondo un poco nos sentíamos que no éramos los representantes de las masas oprimidas, que éramos bastante privilegiados, y yo me terminé dando cuenta que al final lo que nos juntaba sí era que sí nos importaban esas masas, y nos importaba el otro, y nos importaba la otra, y lo que teníamos un poco en común, y estoy segura que es lo que tenemos en común con ustedes, es que lo que queremos es repartir un poquito esos privilegios, y lo que hoy son privilegios empiecen a ser derechos para todo el mundo. Bueno, gracias. Me viene bien que aplaudan cada tanto, no solamente por mi vanidad, sino para ver por dónde se sigue. Bueno, entonces, también nos estábamos haciendo un poco la pregunta de, en definitiva, ¿a quién representamos? La respuesta no la obtuvimos, pero sí obtuvimos esa respuesta que es que compartimos la calidez, que compartimos la solidaridad, que compartimos seguramente la noción de que la salida es colectiva, y es una de las frases que está dando vueltas un poco en todas las pantallas del festival, que la salida es colectiva. Me parece que fue además una enseñanza que la pandemia tuvo que haber dejado muy clara, ¿no? Porque la pandemia, la verdad es que no, fueron los estados los que fueron a recaudar, después se encargaron de comprar las vacunas. Fuimos una sociedad que de alguna manera, obviamente que con idas y vueltas se organizó, se tuvo que quedar en su casa, obedeció, se puso el barbijo, todavía se sigue poniendo el barbijo, cuidó de los otros como sociedad. También fueron los estados finalmente los que decidieron cuáles eran los esenciales, quiénes se tenían que quedar en la casa, cuándo se empezaba la escuela, cuándo se cortaba la escuela. Quiero decir, con errores, con idas y vueltas, pero al final no fue Google el que nos sacó de esta, ¿no? Y si bien Google se hizo mucho más rico durante la pandemia, incluso también los laboratorios que fabrican las vacunas, porque obvio, los estados nos vacunaron a todos, pero también sabemos que hubo mucha desigualdad en el reparto de las vacunas, así como los estados más ricos las acapararon y demás. También creo que nos deja un poco la pandemia la enseñanza de que la salida es colectiva, sin ninguna duda. Y si bien la derecha también ganó terreno insólitamente durante este periodo, me parece que quedó más claro que nunca que la salud pública es lo que en todo caso nos va a curar, ¿no? Y por lo mismo insisto con esto,
un Estado robusto, un Estado recaudador, un Estado al que hay que pagarle los impuestos, un Estado que tiene que hacerse cargo, que tiene que cobrarle más impuestos a los que menos tienen, menos impuestos a los que menos tienen. No sé si lo dije bien o lo dije mal. Bueno, gracias. En definitiva, lo que quiero decir es que sobrevivimos a la pandemia con política y con organización. Así fue como sobrevivimos. También la pandemia hizo más ricos a los más ricos, es cierto, pero tenemos que tener muy en claro eso, me parece. Y aprovechar también, si se quiere, este momento en el que la pandemia ya amainó un poco, como para volver a ganar terreno. Sabiendo esto mismo, ¿no? Sabiendo que la pandemia nos dejó unas enseñanzas muy importantes. Al mismo tiempo también soy consciente de que estamos en un momento de crisis de representatividad, ¿no? La verdad que hay que asumirlo, el gobierno de Alberto no es un derroche de mística. No es un momento en donde la política esté enamorando demasiados corazones, estamos un poquito, no sabemos bien dónde estamos parados, pero sí creo que por lo menos en este festival hoy hay un encuentro de un montón de gente que se sigue preocupando por el bienestar de todos, que sigue pensando en la política como la única herramienta de transformación social y que se encuentra en un predio que es del Estado con una radio que se generó y se sostiene gracias a una comunidad. Así que bienvenidos al Festival Futurock. Bueno, la gran pregunta con esta crisis de representatividad que creo que tenemos, donde no sabemos muy bien dónde estamos parados, pero hay algunos horizontes que seguimos teniendo claros. Yo ya quiero darle la palabra a mis colegas y bueno, no sé, Pitu, hacerte una pregunta como para ir rompiendo el hielo, que es, ¿por qué seguís militando? ¿Por qué empezaste a militar? ¿Por qué seguís militando hoy? Para serte sincero, lo primero que me impulsó a militar fue mi propia necesidad. Creo que convertirse en un militante termina siendo un proceso, ¿no? En mi caso fue encontrar un camino que me alejara de la pobreza, de la necesidad. Y encontrar en la militancia... Bueno, yo me formé a la militancia en una unidad penitenciaria mientras terminaba la secundaria ahí. Y me fueron metiendo política en vez de meterme contabilidad y cívica. Cuando recuperé mi libertad, no recuperé la libertad con la idea de ser militante, sino con la idea de no volver más ahí. Pero después, a medida que fui buscando laburo y no encontrándolo y recibiendo la misma negativa en base a mis antecedentes penales o a donde yo vivía, esa cerrada de puerta continua, ese bife en la cara cuando uno estaba buscando un camino que recibía, me fui dando cuenta de que teníamos un problema como sociedad y que no lo iba a resolver yo solo. Entonces ahí empecé a entender la militancia como una herramienta para transformar algunas realidades, pero también para salvar mi vida, porque venía de un momento muy complejo donde todavía mis adicciones me dominaban, donde todavía no tenía muy resueltas muchas cosas. Yo creo que mis adicciones se alimentaban de mis fracasos, de la falta de valor que yo tenía en la vida, de la falta de expectativa. Y creo que en definitiva, ¿ahí? Ahí. Genial. Bueno, sí, yo creo que las adicciones se alimentan de eso, de nuestros demonios. Y mis adicciones se alimentaban de esos demonios y en la militancia encontré un lugar en donde sentirme importante primero. Primero empecé luchando por mí, para poder salir de la pobreza. Después me di cuenta que por mucho que yo luchara solo y por mucho esfuerzo que yo pusiera en cambiar inclusive mi casa, cuando abría la puerta, la cloaca se rebalsaba igual, tenía que andar sorteando soretes, había pibes que estaban fumando paco en la esquina de mi casa, entonces era, yo qué sé, era medio tonto el esfuerzo que hacía, porque la salida no era individual. Y yo creo que ahí es cuando uno empieza a convertirse en militante, cuando uno empieza a entender que el problema de uno no es el único y se repite en un montón de otras personas que te rodean, y ahí empezás a entender que la salida no es individual y es colectiva, y ahí empezás a sentir un sentimiento de solidaridad que no es esa solidaridad Cáritas,
es esa empatía, ese saber de lo que estás viviendo vos que yo viví, y es ahí donde me consolidé en el camino de la militancia. Primero por la experiencia de vida y por entender que mirá, hay cosas que se pueden explicar, se pueden contar, y hay otras cosas que si no la viví no la vas a entender nunca. El hambre es una de esas. No te puedo contar lo que es sentir hambre si nunca sentiste hambre. No te puedo contar a vos lo que significa pararte en la puerta en una vidriera donde hay un sándwich del otro lado y no tener ni la menor posibilidad de comprártelo. Y lo que se siente cuando el hambre se empieza a convertir en vacío en el estómago, ese vacío en dolor, y después el dolor desaparece por arte de magia. Y pasan horas sin que vos lo sientes, después vuelve a venir. Esas cosas no se explican, se sienten, se viven. Y cuando uno las siente, la vive y tiene esa empatía, en mi caso consolidó la convicción de luchar para cambiar esas realidades. Y encontré eso en la militancia, un estilo de vida, una manera de entender la vida, de entender el mundo. Pero todo eso no hubiera pasado si no hubiera existido un proyecto político que me permitiera a mí. Yo perdí mi libertad en el año 2015. El 15 de diciembre del 2001, quiero decir. El 15 de diciembre del 2001. Y recuperé mi libertad en noviembre del 2008. Quizás los que vivieron ese proceso en la calle no lo vivieron. Yo siento como cuando alguien deja de ver a un familiar durante mucho tiempo y lo vuelve a ver, enseguida se da cuenta que está más gordo, más flaco, más petizo, más pelado. Enseguida encuentras la diferencia. Bueno, yo con mi país me pasó eso. A mí me privaron de mi libertad justamente durante 7 años y 8 meses, y cuando recuperé la libertad, yo me había ido con 15 de diciembre del 2001 y regresaba a las calles con un país distinto. Yo me fui con un país de rodillas y volví con un país de pie, con un país distinto. Y yo creo que ahí es donde este hombre, Néstor Kirchner, toma la real dimensión en mi vida. El otro día lo dije, yo creo que Néstor, de verdad, yo creo que Néstor pensaba en mí cuando yo no sabía ni quién era Néstor Kirchner. Porque cuando Néstor estaba gestando este país, que yo me encontré en el año 2003, arrancaba a gestar este país, yo estaba acostado en la celda 604 del pabellón 14 de la unidad número 9 de la ciudad de La Plata, sin saber qué iba a hacer de mi vida, mientras este tipo ya estaba preparando el terreno para que yo pudiera hacer de mi vida lo que pude hacer hasta hoy. ¿Qué me mantiene en la militancia y qué me hace militar? Entender que es la única salida. Entender que la política es la única herramienta que tienen los hombres para cambiar realidades de vida duras, invivibles, y no hay otro camino. Y en la medida de que nosotros nos apropiemos más de la política, los caminos van a ser mejores. En la medida de que nosotros nos resignemos, nos cansemos y nos corramos, le vamos a dejar esta herramienta a los peores. La política no es buena ni mala. Es una herramienta, es como un martillo. Si se lo das a un gran carpintero, te puede hacer un mueble hermoso. Si se lo das a un loco, te rompe todo. Pero lo malo o lo bueno no es la política, son los hombres que hacen política. Necesitamos que nuestros mejores hombres y mujeres se animen a hacer política y a militar. Un aplauso para ti, tú. Una vez escuchaba yo a un machirulo que decía algo que parece del siglo XIX, pero todavía se escuchan cosas. Decía que la política era más bien para hombres porque los hombres tienen la piel dura y que las mujeres somos demasiado sensibles para hacer política. Y yo pensaba, pero qué mejor que la sensibilidad para hacer política en realidad, ¿no? Yo no quiero la piel dura, quiero la piel de gallina todo el tiempo. Quiero presentar a María del Mar Ramón, que es una de las nuevas incorporaciones de la radio. Decirles que tanto el Pitu como María del Mar son esas personas que todavía me ponen un poquito la piel de gallina. Bueno, Mar, ¿por qué te parece a vos, un poco siguiendo con lo que habíamos empezado, que es como este planteo de, en este momento de crisis de representación, de falta de mística absolutamente de la política, una guerra de la que entendemos muy poco, pero parece que las esquirlas van a ser bastante tremendas, una humanidad que además como que todavía no parece despertarse ante los problemas del cambio climático?
¿Por qué seguimos haciendo lo que hacemos? ¿Qué es lo que te parece que nos mueve o debería movernos o te mueve? Muchas gracias primero por la invitación. ¿Se escucha bien o se escucha bajito? Ah, bien, perfecto. Aquí, más cerca, lo beso. Es como cerca. Directo así. Ah, ok, bien. Estoy muy agradecida porque tengo mal formulados los lentes de contacto y entonces no veo muy bien cuánta gente hay, pero veo que es un montón y me pongo un poco nerviosa porque hablamos ya acostumbrados a hablar ante los micrófonos de la radio, donde no estás viendo cuánta gente te escucha y eso te da cierta impunidad, pero también cierta libertad. A mí de las cosas que más me conmueven de Argentina es sin duda la política y yo me enfrento mucho con la pregunta ¿cómo está la situación en Colombia? Y es muy difícil diagnosticar Colombia. La problemática es multicausal, es por distintos frentes, tiene distintas consecuencias. Hay una que es la guerra, el Estado es un actor muy presente de ese conflicto, entonces también está muy vinculado con las élites. Pero después de estos años en Argentina, yo he desarrollado una respuesta un poco más práctica. Y es que yo creo que además de ser el tercer país más desigual del mundo, y además de ser un país que estuvo y más o menos está en una guerra civil hace más de 50 años, y además de ser un país completamente supeditado a los intereses de Estados Unidos, el problema más grave de Colombia es que en Colombia no se puede hacer política. Y no se puede hacer política en el sentido más básico de la política. Dos personas que tienen un problema no se pueden juntar a hablar para resolverlo. Porque es peligroso, es muy peligroso, y porque ha habido un aleccionamiento durante muchísimos años supremamente eficiente de las élites, después vinculadas con el narcotráfico, después vinculadas con el paramilitarismo, después apoyadas por Estados Unidos, que ha hecho muy eficiente ese dispositivo de aleccionamiento. Entonces yo mato líderes sociales, mato líderes políticos y la gente no se organiza políticamente. Y a mí lo que me pasó en Argentina, que me sigue pasando, que me sigue conmoviendo, que me sigue emocionando y que entiendo que en este momento también es justo para nosotros y nosotras llamarnos a un repliegue, si se quiere, o pensarnos mejor y pensarnos por qué no nos está conmoviendo tanto, es que yo veía y veo todavía que en Argentina la intuición siempre es colectiva. La gente resuelve un problema intuitivamente de manera colectiva. Yo no tengo esa intuición. Y hablo de una intuición como una cosa de una reacción inmediata, ¿no? Hay un problema en Argentina, la gente corta 9 de julio y la gente se suma. Y todos entienden que hay que sindicalizarse, que hay que apoyarse, que la única forma de resolver, o la mejor forma de resolver esos conflictos, tanto sociales como laborales, y esos conflictos que atañan a la cotidianidad de la gente, es articulándose. Y esta cuestión colectiva, que obviamente para ustedes viene y tiene es fácil rastrearla en el peronismo, también es algo muy emocional y muy afectivo. Hay una afectividad que es colectiva y hay esa intuición que resulta de una forma de ser que se consolida también en la amistad, y en la amistad como un dispositivo político en la Argentina, y en la idea de que vos sos incluido y sos incluida y te llevan, te invitan, ¿no? Con respecto a eso, cuando Juli me invitó a la charla y me dijo como hablar en calidad de migrante, yo le dije, yo no me atrevo a hablar en calidad de migrante porque el mundo es tan injusto que, a pesar de yo ser colombiana, como soy blanca y rubia, las condiciones y mis condiciones de migración han sido tremendamente justas y privilegiadas, y en ese caso me da mucho pudor hablar desde la comunidad migrante. Pero sí reconozco, y no se puede dejar de reconocer, que Argentina es un país tremendamente generoso. Es el país más generoso de América Latina y yo creo que del mundo, porque Argentina igual insiste en incluir, ¿no? Y a todas las personas que somos migrantes nos dieron educación, nos dieron salud, nos dieron derechos. Cuando vos haces la precaria, que es un papelito que vos haces como la primera documentación para pre-DNI, la importancia de sacar la precaria es que vos puedas acceder a estas cosas, que puedas acceder a los derechos, ¿no? Y Argentina dice desde la Constitución, para todas las personas, en realidad es hombres, pero yo le puse personas, para todas las personas que quieran vivir en suelo argentino, ¿no? Y eso a mí todavía me emociona, y me emociona profundamente, y no dejo de maravillarme de esa intuición colectiva. Y creo que ustedes tampoco, y por eso creo que también es justo hablar de que sí hay un cinismo y sí hay una falta de representación, pero no creo que Argentina lo vaya a resolver
dándose vuelta, y no creo que Argentina lo vaya a resolver eligiendo poco, sino que creo que Argentina lo va a resolver con un poco más de política. Y quizás lo que pasa es que no podemos perder de vista, y yo creo como una persona que se considera y se autopercibe totalmente peronista, que sí hay algo que está fallando en la conquista, ¿no? ¿Por qué vendrías a Argentina? Para, ¿qué dijiste después del aplauso cuando dijiste peronista y aplaudieron todo? Dijiste algo que no se escuchó. No, es un chiste que, o sea, ¿por qué vendrías a Argentina y no serías peronista? Me hace totalmente delirante, o sea, como, ¿qué vas a hacer? ¿Radical? Como, o sea, no tiene sentido. Entonces acá es como, no sé, no conocer el obelisco, bueno, andá a conocerlo, es muy importante hacerlo, como, en fin. Y con respecto a esto, creo que eso, como una persona que se considera y se autopercibe peronista, también me parece justa la autocrítica y me parece justa la escucha. Y yo creo que hay que escuchar cuando la gente vota, y creo que hay que escuchar cómo la gente vota, y creo que hay que escuchar cuando la gente no está enamorada ni está convencida. Y yo me pregunto mucho sobre ese fenómeno, y me pregunto mucho sobre este fenómeno en estos tiempos. Es un momento en el que hacer política, fueron 2 años en los que hacer política fue difícil. Primero, porque hay algo súper importante y súper divertido en medio de todo, y es que la política es un ejercicio totalmente corporal, ¿no? Hay algo que necesita poner el cuerpo a la política en un momento en el que no se podía poner el cuerpo. Entonces, ¿cómo hablamos de la política que hacemos si no podemos poner el cuerpo, o no nos ven, o no ven que estamos sentados unos al lado de los otros? Y por otro lado, creo que es un momento en el que también hay una crisis, no solo argentina, hay una crisis a nivel mundial, y que la gente está agotada. Y que hay una idea de prioridades que se trastocó, y que obviamente los medios hegemónicos argentinos no hicieron sino machacar con eso, ¿no? Es una cosa enfermiza, pero nunca en mi vida vi tanta noticia todo el día, como no tenían canales enteros de todo el día hablando del mismo tema y criticando, y obviamente estando en una oposición muy dura desde los medios, pero también hay un hartazgo lógico de una pérdida en 2 años, de una pérdida material, de una pérdida en el poder adquisitivo, de una pérdida de seres queridos. Y yo creo que eso es importante escucharlo para saber cómo vamos a interpelarlo. Yo todo lo que sé, todo lo importante que sé en la vida lo sé por Argentina, y por eso, y además los he observado como muy antes silenciosamente y ahora en público. Y creo que tiene que haber una capacidad, y sé que la vamos a encontrar, de entender el reclamo de los otros y el descontento de los otros como algo legítimo. Yo creo que hubo un momento en el que pelearse era un imperativo y era necesario, pero yo personalmente, hoy en día, frente a la situación en la que estamos y con respecto a ese vacío que hay de representación, esa falta de mística, ¿no? Estamos todos como un poco chatos de mística, y también estamos todos como curados de espanto, como decimos en Colombia, hubo una pandemia, ahora parece que va a haber una guerra, y creo que eso requiere retomar mucho el valor de la persuasión. ¿Cómo los vamos a convencer? Ya nos paramos de la mesa, ya le dimos la vuelta a la mesa en las Navidades, ya nos peleamos con todos los tíos, y ahora hay que retomar, hay que volver a tratar de convencer, y hay que volver a juntar argumentos, y hay que volver a la militancia que convence, y volver a la militancia que explica, y volver a la militancia que puede decir: mi proyecto es simplemente mejor porque tu vida va a mejorar, porque este proyecto político tiene los elementos que hacen que la vida mejore, ¿no? Y creo que eso es en estos momentos muy necesario, sobre todo cuando estamos siendo también medio atacados por un frente de ultraderecha que viene en las personas más jóvenes. Yo no creo que eso sea exclusivamente patrimonio de los medios hegemónicos. Creo que hay un repliegue que hemos hecho y que hicimos en un momento de crisis súper necesario, y que ya que está pasando la crisis de la pandemia, creo que sí es necesario volver como a una raíz y a una base de la persuasión, que creo que es un elemento como súper fundamental del ejercicio político, ¿no? De juntarse y hablar y convencer, y hacerlo en el barrio, y hacerlo en todos los territorios posibles en los que está la gente. Y creo que esa es la gran diferencia, como que me preguntan, el gran problema de Colombia, además de que no es Argentina, es ese, que no sé, que eso que Argentina aprendió, que eso que Argentina sabe, que eso que Argentina ha hecho una bandera y ha hecho una identidad y ha hecho un Estado y ha construido toda una narrativa y una serie de derechos que han sido punta de lanza en América Latina,
no es posible en otros lugares. Y también como la generosidad de Argentina de entenderlo y la generosidad no solo con los migrantes, sino con el resto de América Latina de tratar de transversalizar y de extender un poco esa forma de comprender lo colectivo. Me pasa esto cuando María del Mar habla cual antropóloga que mira un poco de afuera a nuestra argentinidad, que me hace poner muy orgullosa de nuestro país. Es cierto, somos un montón de cosas muy hermosas también y deberíamos estar orgullosos. Argentina, Argentina, Argentina. Ustedes son para mí el mejor país del mundo. Yo amo mucho Colombia y eso hace poco que hice una nota en Infobae, fui muy criticada por el peronismo de ultraderecha. Paradójicamente, yo no sé cuál es el problema de los muchachos de Moreno. Yo realmente no quise ofenderlos, sí, porque el titular era que el concepto de patria era muy patriarcal, ¿no? Y entonces hubo toda una discusión en unos blogs de derecha diciendo que yo estaba atacando el último bastión del peronismo, que era justamente el sentimiento argentino. Se nota que no leyeron la nota, porque yo dije eso para explicar que para mí resolvería muchos problemas ser argentina, ¿no? Y que yo, a pesar de reconocer que era muy patriarcal el concepto de patria, lo sentía en el cuerpo igual, ¿no? Y me sentía siempre totalmente bienvenida, pero sentía que mi cuerpo y mi territorio era extranjero y era de mi país, y que me sentía un poco ridícula diciendo mi país, pero que era algo que yo no podía cambiar, que lo siento, escucho el himno colombiano y me emociono. Hay cosas como que... Y que justamente si ellos hubieran leído una nota habrían sabido que yo decía eso porque no puedo ser argentina, que era como si lo hubieran leído los chicos, el titular. Bueno, no lo leyeron evidentemente. Bueno, ya saldada la cuestión de por qué participar, eso creo que ya quedó un poco claro. ¿Por qué sí participar? ¿Por qué no replegarse? ¿Por qué no asustarse? ¿Por qué no aburrirse? Hay un montón de motivos, la verdad, por más que estemos en un momento de poca mística, para involucrarnos y para participar. Después está mucho la pregunta que a mí me la hacen todo el tiempo, que es, ¿dónde milito? ¿Qué hago? Bueno, y acá surge un poco lo que decía María del Mar, la verdad que a nosotros un poco nos sale solos, ¿no? ¿Dónde? Si sos laburante, sindicalizate. Si no hay sindicato, hacelo. Si sos estudiante, militate en una agrupación de tu escuela o de tu facultad. Si no existe, hacela. Todo eso, si en el peaje no te abren la barrera, ponete a tocar bocina, nos ponemos todos a tocar bocina y por ahí nos abren la barrera. Esto terminó siendo una ley, yo lo aprendí gracias a María del Mar. Siempre me acuerdo de una anécdota, una vez entrevistando al Beto Pianelli de Suteba, bueno, ustedes deben saber, Suteba Suteba me sale, los metrodelegados, perdón. Los metrodelegados son la organización del subte que un poco salió a pelearle al sindicato de la patronal, que era otro, y bueno, son una organización gremial del subte. Y le pregunté cómo había empezado la militancia, y me dijo, porque organizábamos los regalos de cumpleaños. Y me encantó la respuesta. Así fue como empezaron a hablar con los compañeros. Era el cumpleaños de una compañera, y entonces se empiezan a juntar un poco de plata para poder hacerle un buen regalo a la compañera. Y así empezó la organización. Y la verdad que eso de eso se trata, ¿no? En definitiva, pensar en el otro, organizarse para que ese otro tenga su regalo de cumpleaños, tenga su plato en la mesa a la noche, tenga algo de comer también en la merienda, tenga su vacuna, porque en definitiva no solamente estamos hablando de la organización social, sino de las instituciones. Acá donde la charla se puede poner un poco menos mística, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir a conquistar las instituciones. Y esto es algo en lo que empecé a pensar mucho cuando me hice feminista. A nosotras nos salió mucho rabiar contra el patriarcado, pataleando mucho y a veces pensando poco. Y esto lo digo como una suerte de autocrítica. Me parece que lo más inteligente que hicimos, lo mejor que hicimos fue conquistar derechos que estuvieran plasmados en una ley que se votó en el Congreso Nacional. Y lo que creo que todavía no nos sale muy bien es el tema de la cancelación y los scratch y no sabemos qué hacer. Un poco de razón tenemos,
cuando reaccionamos con mucha bronca y cuando vemos que las instituciones no responden. El Poder Judicial, la verdad es que no responde por lo general, no responde bien, no solamente porque no tiene una perspectiva de género, porque el Poder Judicial en realidad es una casta que responde solamente a los intereses de los poderes más concentrados. Entonces, el Poder Judicial no nos responde a las mujeres, pero también a los pobres, a ninguno, a nadie que necesita el Poder Judicial. Y yo creo que tenemos que ir a conquistar esas instituciones. A mí la verdad que cuando reaccionamos medio espasmódicamente, con escraches, pataleando así, me parece que muchas veces estamos muy cerca de meter la pata. Entonces me parece que tenemos que seguir militando, seguir siendo feministas. Conquistamos el derecho al aborto, pero nos falta muchísimo, la verdad. Y tal vez ahora lo que nos falta conquistar no se resume en un pañuelo verde. Por ahí son cosas un poco más complejas, por ahí es pensar en esto, en la conquista de ciertas instituciones, en la conquista del Poder Judicial, la conquista de leyes que nos permitan, por ejemplo, repartir un poquito más las tareas de cuidado. Son todas cosas que además también nos obligan a pensar en un feminismo más popular, que incluya también no solamente el discurso del techo de cristal para nosotras, las que tenemos el privilegio de poder toparnos con un techo de cristal, sino que también tenemos que pensar en las compañeras que son las primeras que sufren cuando las papas queman, y la verdad que las papas se están quemando. La verdad que tenemos mucho por hacer como para olvidarnos un poco de lo que fue la gesta del 2018 como feministas, ¿no? Acordarnos de las conquistas, enorgullecernos con esas conquistas, que nos den además el valor y la fuerza para ir a por otras conquistas, porque la verdad que nos falta demasiado, como para ya habernos aburrido un poquito del feminismo. Más o menos para finalizar, porque me están diciendo que redondeé, una pena, se me pasó muy rápido. Además habíamos dicho que íbamos a hablar con el público y la verdad que no estamos teniendo mucho tiempo para abrir a preguntas porque ya se vienen los bla bla dentro de un ratito y arrancamos tarde. Quisiera volver a darles la palabra muy cortito para que cada uno también pueda concluir. Yo quiero terminar agradeciéndoles a ustedes, muchos de ustedes. ¿Hay alguno que sea socio de la comunidad Futurock acá? Levante la mano. ¡Ah! ¡Bravo! Decirles que este hermoso festival se hizo gracias a ustedes, que nosotros ya somos una radio con la posibilidad de hacer un festival de esta envergadura, porque tenemos detrás una comunidad que nos respalda y nos banca todos los meses, no solamente con esa cuotita que ponen, sino también con todo el afecto. Que creen en nosotros, que nos dan eso, tanto amor y tanta calidez, y obviamente que eso es toda la energía para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y obviamente no podemos, de vuelta, no remarcar que estamos en un hermoso predio que es Tecnópolis, que también, esto es el Estado, ¿no? Esto es el Estado también diciendo, acá vamos a invertir, que acá puedan venir las familias, que acá puedan venir las familias de pocos recursos. Nosotros quisimos y nos pone muy contentos haber hecho un festival totalmente gratis, porque también nos parece que la verdad que la cultura, que la diversión, que la fiesta no puede ser un privilegio, también hay que repartirla, y eso también es ser peronista. Un aplauso. Bueno, yo solamente quería agradecerles, la verdad. A mí la experiencia de la radio me cambió la vida. Cuando Julia me llamó aquella tarde para proponerme ser parte de la radio, fue una sorpresa. Estaba en un momento medio complejo de mi vida, no sabía bien para dónde arrancar y creo que la radio me volvió a ordenar un poco. Quiero agradecerle con el cariño con el que me recibieron y quiero darle valor a eso, no quedarme en la mariconeada. Darle valor, o sea, que una persona que pasó por las cosas que pasé yo, que me tocó pasar, con antecedentes penales, viviendo en el mismo rancho de Chapa que vivo hace 20 años, y pasando por todo, tenga la posibilidad de tener un micrófono para decir, habla de la clase de radio que es Futurock y la clase de audiencia que tiene Futurock. Así que eternamente agradecido. No,
yo creo lo mismo. Con respecto a reivindicar las conquistas, creo que es justo reivindicarlas, es necesario reivindicarlas. También es necesaria el diálogo, ¿no? Como no creer que porque dialogamos y porque pensamos estamos dando marcha atrás y porque revisamos algunas de las herramientas. Ya lo dijo Audre Lorde, no se destruye la casa del amo con las herramientas del amo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y revisar y darnos el espacio para debatir como feministas, como peronistas y como personas en constante ejercicio político que pensamos en la necesidad de construir un mundo mejor, como no olvidarnos del debate y de la persuasión. Es importante convencer. Y por otro lado, agradecerles, yo no tengo palabras como extranjera para haber sido invitada a hablar a una radio por Julia todos los días en calidad de ciudadana, ¿no? Y eso es súper valioso, eso es muy bello porque yo no soy argentina y es un poco la síntesis del preludio, digo preludio pero no es así, de la Constitución argentina, ¿no? Es para todas las personas que habitan suelo argentino y que habitan el suelo argentino como ciudadanos y ciudadanas, no como la alteridad y no como migrantes, sino como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, sino como personas que vivimos en Argentina y que hablamos en esa condición de habitantes. Y creo que Futurock abrió una puerta que es increíble y que es insólita y que es un ejemplo para el resto de la región. Gracias. Vamos a disfrutar el festival.